Bueno, yo nací en el año 1941 en Basauri, en un barrio que se llamaba El Calero, a la entrada de Basauri. Se llamaba El Calero porque allí había habido un horno de cal. Yo no lo conocí funcionando, pero después conocí las ruinas de ese horno de cal. Estudié pues en una escuelita que había allí, una escuela que era particular, porque este barrio era un barrio un poco marginado a la entrada de Besalú. Y estudié en una escuelita que era privada, que era un bar. En ese bar la maestra lo había alquilado o lo había adquirido. Ella era de Madrid, era republicana y la habían arrojado de Madrid, estaba desterrada aquí. La educación que recibí en esa escuela era una educación laica y apolítica. Nunca hicimos el nombre del Padre, pero nunca cantamos tampoco Cara al Sol. La maestra era religiosa, solo iba a misa porque le veíamos, nosotros le veíamos en la iglesia. Pero ella respetaba, si los vísperas del primer viernes queríamos ir a la parroquia a confesarnos, nos dejaba, entonces era respetuosa, pero laica. Bueno, pues cuando hice 9 años me mandaron a la familia, mis padres me mandaron a Santiago Apóstol, al colegio, pues a estudiar bachiller. Y en el colegio estuve hasta el año 1957. Al colegio entré a estudiar en el año 50 y estuve hasta el 57. En el año 50 fui al Colegio de Santiago Apóstol y en el 57 me fui al seminario. En el seminario, tras unos cursos de latín y griego, pues estudié filosofía y teología. Pero en nuestro seminario de Bilbao no daban ningún título, como daban, por ejemplo, en un seminario de Comillas, o sea, licenciado o bachiller en teología. Nosotros ordenamos con la carrera de cura a pelo, nada más. Bueno, en el año 66, pues me ordené sacerdote y ya fui destinado a las primeras parroquias que fui a Goya y a Ayala. Y bueno, en el 69 fui a Sestao. A mí me vino muy bien el destino a Goya y Ollarna, porque en Goya y Ollarna había un grupo de masculina y otro grupo de femenino. Y me sirvió para empalmar con lo que yo había en las vivencias que yo tenía de la OA en el seminario. En nuestro seminario de Bilbao funcionaban las famosas academias. Las academias eran una cosa que era de su pertenencia, ellas eran libres y había que hacer fuera de las horas de clase. Normalmente hacíamos la reunión los domingos o jueves a la tarde. En la academia había academia de misiones, había academia de apostolado rural, había academia de mariología y estaba la academia de Jesús Obrero. La Academia de Jesús Obrero vino de Vitoria con una tradición muy rica de relaciones con la JOA y la A. Y había muchos seminarios del Estado español y luego pues teníamos una revista que coordinaba las actividades de los grupos y venían artículos relacionados con el mundo obrero. La revista se titulaba Yunque, por eso después puse yo el nombre de Yunque a los folletos que estábamos en Pastoral. En esas reuniones teníamos contacto con los militantes de la ABA y de la JOB. Venían, nos explicaban entonces muchos problemas de
huelgas, conflictos, ten en cuenta que no había libertad sindical ni libertad política. Y así teníamos unas reuniones y nos venía después bien, cuando íbamos de vacaciones, seguíamos teniendo contacto con él. Hubo en el seminario una reforma que en ese sentido nos favoreció mucho. El seminario, los estudios se dividieron en 2 cuatrimestres. Entonces íbamos en septiembre hasta Navidad y luego en Navidad teníamos vacaciones hasta el 2 de febrero. Entonces ese mes que estábamos en casa venía muy bien para estar en contacto con los militantes. Además, desde tercero de filosofía, o sea, 4 teologías en la filosofía, los 5 últimos años, los primeros sábados de mes íbamos a casa hasta el lunes, lo cual nos facilitó el tener contacto con los militantes. Yo ese contacto con los militantes, así de una manera habitual, lo tuve en la parroquia de Añi, de Basauri. Allí había un grupo muy majo de la UAC y bueno, pues con una gente muy sencilla, con la que formaba entonces la UAC, pero muy luchadora, y gente que se estaba jugando muchas veces el puesto de trabajo, etc. Ese fue mis contactos con la UAC. Entonces, cuando yo fui a Villarga y me encontré con un grupo de la UAC, masculino y femenino, pues bueno, pues seguí en esa relación. Pero la gran experiencia de la UAC, la que te deja así dentro, es como el primer noviazgo, pues fue en el seminario con los militares. Además, en el seminario ya los últimos años, nos venía cada semana Juanjo Rodríguez, que fue conciliario general. Cuando estábamos en teología fuimos 2 o 3 del grupo Jesús Obrero a decirle a Juanjo, que vivía en Mazarrero, aquí vivían los conciliarios juntos de Rajoy y de la fuimos y dijimos, oye Juanjo, y a ti te dicen que en un pueblo hay 8 militantes que quieren conocer a otras personas, que quieren conocer la abadía, yo encantado. Y te decimos 8 seminaristas que queremos reunirnos contigo, pues muy bien. Entonces venía los jueves que a la tarde no teníamos clase. Allí empezamos a hacer el plan básico para conocer, para experimentar lo que era. Y él nos puso, yo decía de penitencia y él se reía, nos puso para leer un texto instrumental de jalones de una teología del laicado, un tocho grande que fue famoso sobre el laicado. Estamos hablando antes del concilio. Bueno, pues entonces ahí fue un poco donde fueron mis contactos y lo que me dejó huella en el corazón fue. Román, muchos conciliarios dicen que en la OAC he aprendido a ser cura. ¿Qué enseña la OAC para ser cura diferente de otros espacios? Yo puedo decir lo mismo, hago mía esa afirmación. En la OAC aprendí a ser cura de una manera, porque el cura hubiese salido, lo normal es que hubiese salido, ahora tuve crisis de vocación, pero el ser cura de una manera determinada lo aprendí en la UAC. Ese contacto con los militantes, ese contacto con el mundo obrero, las condiciones que vivía, la mística, esa mística que yo creo que igual nos falta un poco ahora, esa mística que había de ser evangelizador del mundo obrero, eso yo lo aprendí. Eso dejó una huella imborrable, pues que dura con vaivenes, pero hasta el día de hoy. No solamente aprendí a ser cura, sino también puedo decir que en el año 84, cuando hubo elecciones para vicario, yo salí vicario territorial, como tú
sabe, Javi, fui vicario territorial de la margen izquierda, la zona obrera, y luego otros 5 años de la zona de. Los vicarios no eran nombrados por los obispos, pero siempre respetaron la votación que hacían los curas. Entonces, en la margen izquierda había más de 70 curas. Y entonces, bueno, pues yo fui vicario y puedo decir que también me ayudó a ser vicario, porque fui vicario de una zona obrera. Las acciones que hacíamos, la elección de quién nos daba los ejercicios, las charlas, la difusión de los materiales de la UAC, la difusión de los libros. Yo famoso porque siempre iba a las reuniones con libritos y folletos. Y me decía, ¿qué folletos nos quieres vender hoy? Pues ya llevaba ahí cosas. Entonces, eso lo debo un poco alabar. Pero también fue importante porque estando yo de vicario, en el mismo año que salí vicario, empezó la asamblea diocesana. Y en la asamblea diocesana había unos temas para tratar, había como unos capítulos para hacer asamblea, para buscar unos objetivos y unos objetivos y unas acciones. Pero había unos temas que por supuesto no estaba, el tema de pastoral obrera. Entonces, pues yo en la mesa de vicarios, en la mesa de gobierno, que se llamaba, pues metí, otros metían otras cosas, y yo metí porque se haga también en la asamblea, haya grupos de pastoral obrera. Entonces, tú también recordarás que en Recalde, como estabais en iniciación, pues empezamos a trabajar con el método de juzgar y actuar, porque la asamblea duró 3 años, pues, y allí salieron distintas cosas. Y una de las cosas que salió es mover en la diócesis, que propusimos los que trabajamos en esto, un departamento pastoral, un secretariado o una delegaciones más, pero bueno, nos concedieron que sea el secretariado social, no, el secretariado de pastoral obrera. Había otra cosa que era la delegación de pastoral. En todas estas aventuras, tengo que dar un nombre que nos ayudó mucho Rafa Vela, en el grupo Yunque, el seminario, en la publicación de folletos, en la publicación de muchas cosas, en las reuniones que teníamos en vacaciones en el mes de enero. Rafael Vela, que fue profesor nuestro de ética y de otras cosas, nos ayudó mucho. Y también nos ayudó un cura en un seminario que se llama Julián Rodríguez. Hubo un tiempo en que Pablo Urpide, que era pues, bastante conservador, por no decir mucho, pues Pablo Urpide prohibió que los militantes de la UA y de la JO entrasen en el seminario porque eran peligrosos. Entonces, Julián nos dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vosotros venís a mi cuarto, a grupos, unos cuantos. Y viene me decís, ¿a qué hora viene de la bala? Y yo salgo a la puerta y estoy con ellos. Entonces, yo digo que vienen a visitarme a mí. Lo que pasa es que han coincidido en la habitación, en el despacho, han coincidido con vosotros. Y entonces, bueno, pues nada, pero unos habéis venido a verme y otros también, y habéis coincidido. Y así se marchaba y nos dejaba en su despacho, hacíamos la reunión. Entonces, veis un poco el ambiente que había. Bueno, en medio de este clima, antes de la asamblea diocesana, también tengo que destacar una cosa que fue para mí un empujón. Hay que tener en cuenta que cuando yo fui a Sestao en el año 69, había pasado la crisis de los movimientos del año 68,
la gente estaba cansada de papeles, de mandar a Guerra Campos, a Casimiro Marcello, porque Guerra Campos era el jefe de la Acción Católica, no sé cómo se diría, el secretario, y Marcello era el obispo de nuestra Sagrada. Entonces los dos ya tienen fama, como bien sabéis, de que eran pues muy franquistas, bueno, ambos diputados en las cortes franquistas, y entonces había un follón continuo que cuando leáis un poco la historia de abajo, entonces los movimientos apostólicos estaban en un momento de crisis. Cuando fui a Sestao, pues quedaban unos pocos militantes, porque muchos habían marchado cansados de mandar cartas, más cartas, idas y venidas, y dice, va, aquí estos temas nos vienen por estar unidos a los obispos en la cena. ¿Sabes qué vamos a hacer? Hacemos comunidades de base y nos gobernamos nosotros por nosotros mismos. Entonces fue la época un poco de las comunidades de base y tal. Entonces cuando yo fui a Sestao me encontré con ese clima. Pero veo aquí que pasa el tiempo en el año 77. He dicho que fui a Sestao en el año 69. Entonces, 9 años después, hubo ejercicios en la diócesis, ejercicios espirituales, a finales, en Navidad, a final del año 77. Y casualmente vino Malagón. Y Malagón, al final, en la comida, pues se despidió de nosotros, agradeció, nos dio gracias por nuestra presencia, por el interés, esas cosas que se dicen en las clases. Y entonces dijo, sería bueno que hagáis en vuestras oraciones un hueco por una cosa que vamos a montar en Madrid y que va a empezar en enero. El Instituto Central de Cultura Religiosa Superior va a montar unos cursillos de 3 meses internos allí en las zonas apostólicas, pues para fomentar los conciliarios. Entonces, la gente que estaba en el comedor, bueno, dijeron, Román. Y al de unos días me llama José Ángel Ubieta y me dice, oye, ¿quieres ir a Madrid? Y yo, pero vas a hacer caso a 4 fritos ahí el kebab. Me dice, no, yo he pensado, he hablado con Brenda y queremos mandar. Entonces dije, bueno, pues espera que me dé un poco de tiempo a clausurar ciertas cosas de la parroquia. Entonces, si te parece, José Ángel, yo iré al segundo curso. Y en el mes de abril, mayo y junio fui a Madrid. Y en Madrid, pues vivíamos como Malagón, estábamos internos, comíamos con nosotros, y venían los movimientos, íbamos a Alfonso XI, ¿no? Alfonso XI, sí, íbamos a Alfonso XI, a los militantes, pasó mucha gente, y entonces ya de Madrid vine ya diciendo, hay que pasar de ser simpatizante a ser socio. Entonces, cuando vine de ahí de Madrid, pues hablé con Chelix, detrás de Atalaya, y no, vamos a cerrar. Chelix hizo una propuesta, y con esa propuesta hablamos a los curas de la margen izquierda. Y bueno, pues fuimos dando pasos y ya así comenzamos a iniciar unos grupos. En el curso 83-84 y 84-85 ya empezamos la iniciación en 5 sitios. Uno fue el de Carlos, tú eres de los primeros que empezaste también. En el año 82, más o menos, sí, yo creo que fue el 82, nos visitaron Rafael Serrano, que era el presidente, y Casamayor, que era Fernández Casamayor, que era el canciller. Vieron lo que estábamos haciendo, nos pusieron los materiales para iniciar,
Y creo que te he dicho antes, en el 83 al 84, 84 al 85 comenzamos la iniciación. Y al final del 85 pasamos a la UAC. Ya cuando empezamos la iniciación, don Luis María me nombró conciliario promotor de la UAC. Los obispos le facilitaron mucho, tanto Juan como Luis María fueron una ayuda en todos los aspectos. En el 85 ya pasamos a la UAC unos cuantos, y en el 86 ya nos estrenamos yendo ya como militantes a Zaragoza a la 7ª Asamblea General. Y ya, pues de allí a aquí, pues ya pues hemos seguido, ¿no? Hemos seguido con pues, los planes de la UAC, las campañas, etcétera, etcétera. Y yo, pues estos últimos años, llevo ya casi 4 años con leucemia y estoy un poco desconectado, pero bueno, trabajo, hago